Hola familia, ¿cómo están? Hoy emocionado de poder compartir con ustedes el episodio número 4 de la serie Hasta lo último de la tierra. Y por favor, vayamos ya de lleno al mensaje leyendo el texto ancla, la base y el fundamento bíblico para toda esta serie, la cual la encontramos en Mateo 28, versículo 18 en adelante. Dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguró que estaré con ustedes siempre. Todos digan siempre. La promesa es que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. La Biblia nos enseña en este pasaje que Jesús, antes de ascender a los cielos, reunió a sus discípulos y les dejó una misión. La misión fue ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Esta misión se conoce como la Gran Comisión, la Gran Comisión que Jesús nos dejó. Y algo que hemos estado repitiendo semana tras semana es que antes de poder hacer, tenemos que ser. La misión es hacer discípulos, pero si queremos hacer discípulos, primero tenemos que ser discípulos. Y justamente por eso hemos estado aprendiendo algunas características y cualidades de un discípulo de Jesús, un verdadero discípulo de Jesús. Y hoy voy a compartir con ustedes una cualidad, una característica indispensable en todo discípulo de Jesús. Amén. Y la siguiente característica es la siguiente. Toma nota, por favor. Un discípulo de Jesús es una persona que tiene hábitos y disciplinas espirituales. Hábitos y disciplinas espirituales. Lo interesante es que la palabra discípulo y la palabra disciplina tienen la misma raíz. Y es la palabra latina discere, que significa aprender. Por lo tanto, un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es un aprendiz. Y un discípulo de Jesús es un aprendiz de las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Este es un fundamento básico. Estamos aprendiendo acerca de disciplinas, de hábitos, pero vemos la conexión que hay entre un discípulo y las disciplinas. Amén. Anota esto es muy importante. Las disciplinas espirituales son vitales, son esenciales, son importantes porque son las herramientas que nos ayudan en un proceso de discipulado. Son las herramientas que forman en nosotros lo que significa ser un discípulo de Jesús. En otras palabras, las disciplinas espirituales son claves para el desarrollo, para el crecimiento y la transformación espiritual de un discípulo. Se los voy a decir lo más sencillo posible. Tú no puedes ser un discípulo sin disciplinas. Te lo voy a volver a decir. Tú no puedes ser un discípulo de Jesús sin las disciplinas de Jesús.
cuando yo sigo las disciplinas de Jesús, cada vez voy a parecerme más a Jesús. Amén. Cada vez voy a ser un mejor discípulo de Jesús. Alguien, por favor, dígame amén. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas de las disciplinas de Jesús y algunas de las disciplinas que Jesús enseñó a sus discípulos. Amén. Pero me gustaría empezar diciendo esto, por favor, esto es muy importante. Las disciplinas que desarrollaron los discípulos de Jesús son un reflejo con su compromiso con Jesús, con sus enseñanzas y con su misión. Voy a decirlo porque esto es bien importante. Las disciplinas espirituales que los discípulos de Jesús formaron en sus vidas, desarrollaron en sus vidas, son un reflejo de su compromiso con Jesús, con sus enseñanzas y con su misión. En otras palabras, con la gran comisión. Estas disciplinas no solo te van a ayudar a ser un discípulo, te van a ayudar a formar a otros y a ser de otros discípulos de Jesús. Así que estamos hablando de un tema demasiado importante cuando hablamos de discipulado y cuando hablamos de misión. Amén. Entonces ahora sí, vayamos de lleno en el mensaje. Voy a leer Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16. Dice, sin embargo, Jesús se hacía cada vez más famoso y mucha gente iba para oírlo y para que la sanara de sus enfermedades. Pero él con frecuencia se apartaba a lugares solitarios para orar. Él se apartaba a lugares solitarios para orar. Quiero decir algo antes de entrar de lleno en este punto, y es que estas disciplinas espirituales que tuvo Jesús y que formó en sus discípulos fueron las bases de la fe cristiana por siglos y siglos. Estos principios, estas disciplinas se convirtieron o establecieron el fundamento sobre el cual se edificó la iglesia, sobre el cual se levantó la iglesia. Quiero que noten esto porque esto es demasiado importante. Y fueron disciplinas que fueron transmitiéndose de generación en generación. Fueron hábitos que se fueron transmitiendo de generación en generación hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por eso nada de lo que voy a compartir con ustedes, yo creo que es algo nuevo. Lo que creo que va a ser nuevo es que ustedes puedan notar la importancia, la trascendencia que han tenido estos hábitos y disciplinas a lo largo de los años. Amén. Ahora, en el texto que hemos leído, la palabra clave aquí es la palabra frecuencia. Todos digan bien claro y bien fuerte, frecuencia. La Biblia dice que Jesús tenía un hábito y era el hábito de orar. Él lo hacía todos los días de mañana y la Biblia dice lo hacía con frecuencia. Lo hacía con frecuencia. Por lo tanto, Jesús no oraba solo cuando estaba en peligro. Jesús no solo oraba cuando estaba en problemas. Jesús no solo oraba cuando estaba en necesidad. Jesús no solo oraba cuando tenía ganas, sino que Jesús oraba siempre. Oraba siempre. Tenía la disciplina, tenía el hábito de orar. ¿Por qué? Porque lo hacía con, ayúdame a orar, lo hacía con frecuencia. El problema es que muchos cristianos piensan que tienen el hábito de orar porque oran cuando están en problemas, cuando están en necesidad, cuando están en peligro. Pero eso es ser un cristiano bombero, que acude a Dios, que corre a Dios cada vez que hay un incendio
en sus vidas. Pero nosotros tenemos que ser un cristiano que ore con frecuencia. En otras palabras, que ore como Jesús oraba. Jesús no solo oraba de vez en cuando tenía ganas o cuando estaba en problemas. Jesús había hecho de la oración una disciplina, había hecho de la oración un hábito. En otras palabras, Jesús tenía un estilo de vida. La oración era un estilo de vida. Amén. Ahora, la Biblia dice en el versículo 15, es bien interesante, que Jesús cada vez se hacía más famoso. Presta atención, Jesús cada vez se hacía más famoso. Versículo 15 dice, y Jesús se hacía más famoso. Verso siguiente, y Jesús se apartaba con frecuencia a orar. Más fama, más oración. Uy, una vez más. Más fama, más seguidores, más likes, más influencia, más crecimiento, más bendición, más oración. El problema es que muchos cristianos tienen esto inverso. Piensan que mientras más crecen, más son bendecidos, más influencia tienen, más fama tienen, menos oración necesitan. Y es al revés. Más fama, más éxito, más bendición en tu vida, más tienes que depender de Dios. Más oración necesitas. Amén. Ya en este momento en la vida de Jesús, claramente Jesús tenía muchos seguidores, muchas personas estaban siendo influenciadas, impactadas, ministradas por su liderazgo, por su ministerio. Ya era un líder, un maestro reconocido en su región, pero Jesús mismo entendió que si él quería cumplir con su llamado, con su misión, no podía descuidar el hábito, la costumbre de orar. Así que, querida iglesia, en estos últimos 40 años, Agua Viva ha crecido, se ha multiplicado, nos hemos expandido, hemos abierto nuevas sedes, pero eso nos debe llevar a vivir una vida de mayor oración, más dependencia de Dios, más oración, más intercesión en nuestras vidas. Por favor, alguien diga amén. Ahora, presten atención porque esto se va a poner bueno. Lucas 5 nos enseña a Jesús teniendo el hábito, teniendo la costumbre de orar. Había forjado en su vida un estilo de vida. Todos digan Lucas 5. Ahora miren lo que dice Lucas 22. Lucas 22, 39 y 40 dice: Jesús salió de la ciudad acompañado por sus discípulos. Ya no estaba solo, sino estaba acompañado de sus discípulos. Y se dirigió al monte de los olivos, como era su costumbre, como lo hacía con frecuencia. Y mira lo que dice a continuación. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren. ¿A quién les dijo oren? A sus discípulos. Oren para que no caigan en tentación. Me encanta este pasaje porque Jesús no solo tuvo el hábito de orar, sino que fue algo que formó en sus discípulos. En Lucas 5 vemos a Jesús desarrollando ese hábito, practicando ese hábito, poniendo por obra el hábito de la oración. Y una y otra vez los evangelios nos dicen que Jesús se levantaba de mañana como lo hacía con frecuencia y oraba. Pero en este pasaje, Lucas 22, vemos a Jesús formando en sus discípulos el hábito de la oración. Lucas 5, vemos a Jesús
orando. Lucas 22, vemos a Jesús formando en sus discípulos el hábito de, mira qué poderoso. Lucas 5, ser. Lucas 22, hacer. Lucas 5, ser. Lucas 22, hacer. Porque soy, puedo hacer. Soy un hombre de oración, entonces puedo formar en otros el hábito de la oración. Primero hay que ser, luego, primero hay que ser y luego. Lucas 4:16, segundo hábito. Primer hábito, orar. Segundo hábito, Lucas 4:16 dice, fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura. Se levantó para hacerla. Datos muy importantes que vamos a profundizar. El libro de Lucas nos muestra que Jesús no era un simpatizante con la iglesia, no simplemente tenía el hábito de ir de vez en cuando a la iglesia, sino que la Biblia dice que tenía la costumbre, tenía la disciplina, tenía la práctica de congregar. De congregar. Lo hacía de manera constante, lo hacía de manera perseverante. Y esto nos enseña que además del hábito de orar, Jesús tenía el hábito de congregar. Además del hábito de orar, también tenía el hábito de congregar. Jesús hizo de la casa de Dios una prioridad en su vida. Vemos que la oración era una prioridad. Se levantaba temprano y lo primero que hacía era orar. Y cuando llegaba el fin de semana, lo primero que hacía era congregar. Eran hábitos, costumbres, disciplinas espirituales en su vida. Es más, si ustedes recuerdan, cuando Jesús se pierde de sus padres y por 3 días no sabían dónde estaba, lo buscaron por todos lados y finalmente al tercer día, ¿dónde lo encontraron? En el templo. O sea, desde muy joven, desde muy pequeño, Jesús formó en su vida el hábito, la disciplina de congregar. Qué increíble que si tú no puedes encontrar a tus hijos, sepan, bueno, si no están en la casa, están en el templo. Si no lo encuentro por ningún lado, no va a estar en el bar, no va a estar en el billar, no va a estar en el parque, va a estar en la iglesia, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, pero el texto nos da unos detalles aún que son importantes mencionar. Porque Jesús no solo asistía a la iglesia, no solo visitaba la iglesia, no solo simpatizaba con la iglesia, iba de manera habitual, iba de manera frecuente. Pero la Biblia dice que no solo iba a la iglesia, sino que estaba involucrado en el servicio en la iglesia. Porque no solo fue, sino en el momento que fue, leyó la palabra, contribuyó, sirvió, lideró. ¿Cuántos me están siguiendo, por favor? No simplemente iba a recibir, iba a contribuir. No solamente iba a recibir, iba a dar. Jesús no solamente era un asistente, Jesús era parte de la iglesia local. No solo visitaba la iglesia, era parte de la iglesia, era parte de la casa de Dios. Y la semana pasada hemos dado un fundamento, creo, extenso de este punto, pero yo quería que ustedes noten que no solamente eran los discípulos, Jesús mismo fue un ejemplo. Jesús mismo dio ejemplo de la importancia de congregar y ser parte de la iglesia. ¿Amén? Ahora, este hábito
ustedes van a ver que lo formó en sus discípulos, a tal punto que sus discípulos luego, una vez que Jesús asciende a los cielos y sus discípulos se quedan en la tierra, sus discípulos empezaron a ser difamados, perseguidos, encarcelados, pero nada hizo que ellos dejen de congregar. Nada hizo que ellos dejen de congregar. Todos pregúntenme por qué. Porque no simplemente asistían o simpatizaban con la iglesia, ellos habían hecho un hábito, una costumbre, ellos habían hecho una disciplina de congregar no importa qué. Así que, querida iglesia, no importa si es invierno o verano, no importa si es vacaciones o es fin de semana largo, vamos a estar siempre congregando en la casa del Señor. Amén. Tercer hábito, servir. Mateo 10:45 dice, estas son palabras de Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, Jesús te está hablando. Estas son palabras de Jesús. Y Jesús dijo lo siguiente, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Primer hábito, el hábito de orar. Lo hacía con frecuencia. Segundo hábito, el hábito de congregar. Él tenía la costumbre. Tercer hábito, el hábito de servir. Él les dijo a sus discípulos, no he venido a ser servido. El propósito que he venido, la misión con la que he venido, el llamado que he recibido es el de servir. Amén. Claramente para Jesús, servir no era una carga, era un privilegio. Para Jesús, servir no era un evento, era un estilo de vida. Si nosotros somos seguidores de Jesús, ¿cuántos seguidores de Jesús hay aquí? Si tú eres un seguidor de Jesús, tienes que seguir los pasos de Jesús, tienes que seguir las disciplinas de Jesús, tienes que seguir los hábitos de Jesús. Y uno de sus hábitos era el de servir. Era el de servir. Él oraba, él congregaba y él servía. Ahora, escuchen, mira lo que dice Mateo 20. Mira lo que dice Mateo 20, 26 y 27. Dice, no ha de ser así entre ustedes. Una vez más, ¿quién te está predicando? Estas palabras son de Jesús. Y el pastor Jesús, el maestro Jesús, nos enseña lo siguiente. No ha de ser así entre ustedes, sino el que entre ustedes quiera ser grande, todos digan grande, será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. El que quiera ser grande, tiene que ser servidor. Y el que quiera ser primero, tiene que ser siervo. Así que Jesús no solo tuvo el hábito de servir, sino que formó en sus discípulos el hábito de servir. Una vez más, ser para hacer. Porque tengo un corazón de servicio, puedo formar en otros el hábito del servicio. Y acá es algo que me encanta, y es que Jesús no solamente lo predicó, Jesús no solamente lo enseñó, Jesús no solamente les dijo, yo he venido para servir, sino que en un momento tomó la toalla y comenzó a servir a cada uno de sus discípulos. En otras palabras, Él modeló, Él dio ejemplo de servicio. Amén. Porque Él pudo formar a otros el espíritu, el corazón, el hábito, la actitud del servicio. ¿Cuántos me están siguiendo? Como discípulos, ¿cuántos discípulos de Jesús hay acá? Cada vez hay menos. A ver, otra vez. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? Ok. Como discípulos de Jesús debemos aprender a servir. Todos digan ¿dónde? ¿Dónde estás?
Porque algunos dicen, no, el servicio es solo en la iglesia. No, tienes que servir en tu casa, tienes que servir en tu familia, tienes que servir en tu trabajo, tienes que servir a tus amigos, tienes que servir donde vayas, que la gente sepa, que la gente vea, que la gente note que tú eres un discípulo de Jesús. No por lo bien que predicas, sino por lo bien que sirves. Ahora, el Evangelio de Mateo nos dice que para ser grandes, hay que servir a los demás. Y esto me encanta. Me encanta porque en el reino de Dios todos podemos llegar a ser grandes. Todos pregunten por qué. Porque todos podemos servir. Jesús dijo, si quieres ser grande, tienes que servir a los demás. Por lo tanto, todos podemos ser grandes, porque todos nosotros podemos servir. No todos vamos a servir en la misma área, pero todos podemos servir en alguna área. No todos podemos servir a todos, pero todos podemos servir a alguien. Dale un aplauso a Jesús. Y finalmente, cuarto y último hábito. Marcos 10:1 dice, luego Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río del Jordán. Una vez más, las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre. Finalmente, Jesús tuvo el hábito de predicar. Claramente Jesús, a lo largo de los evangelios, tú te vas a dar cuenta que él tenía la costumbre de compartir uno a uno, de enseñar a sus discípulos y aún también de predicar a las multitudes. Jesús en todo momento y cada vez que tenía la oportunidad, ya sea en un lugar con multitudes o uno a uno como lo hizo con Nicodemo, siempre estaba compartiendo, siempre estaba enseñando, siempre estaba predicando. Todos pregunten ¿por qué? Porque era un hábito, porque era una disciplina. Donde él estaba, él compartía las buenas nuevas. Y en los ejemplos, y en los evangelios hay múltiples en realidad ejemplos de esto. De hecho, Jesús pasó más tiempo enseñando que haciendo milagros. Hay más ejemplos de Jesús enseñando que haciendo milagros. Una vez más, ¿por qué? Porque esto era un hábito, esta era una disciplina. Jesús usó parábolas, Jesús usó ilustraciones, Jesús usó su testimonio, Jesús usó diferentes formas para compartir, para comunicar el evangelio. Y nosotros tenemos que usar todos los medios y todos los recursos que tengamos a nuestra disposición para predicar la palabra. Yo te recomiendo que puedas usar historias, que puedas usar testimonios, que puedas usar vivencias, que puedas testificar a otros de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Amén. Y termino con este verso, porque una vez más Jesús no solamente tuvo el hábito, sino que en Marcos 6:15 dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Vayan a todo el mundo y prediquen la buena noticia. Lo que me han visto ser, ahora les toca a ustedes hacer. Lo que me han visto ser, ahora les toca a ustedes hacer. Ahora, yo creo, no todos hemos sido llamados a predicar desde un púlpito, pero todos hemos sido llamados a predicar en algún lado. En tu universidad, en tu trabajo, en tu barrio, a tus amigos. Usa la plataforma que Dios te ha dado para compartir las buenas nuevas de Jesús. No todo discípulo tiene que ser un predicador de estadio,
pero todo discípulo tiene que predicar las buenas nuevas de Jesús. 4 hábitos que tuvo Jesús y lo vemos claramente en su vida y vemos también claramente cómo lo desarrolló, cómo lo formó en la vida de sus discípulos. Tuvo el hábito de orar, congregar, servir y predicar. Que estos sean hábitos que tú también como discípulo de Jesús puedas formar en tu vida, porque ya saben, hay que ser para ser discípulos. Dios los bendiga.